Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Soy Odama y escucha. ¿Por qué tienes que hacerme esto? Molly, sé lo que piensas de mí. ¡Lárgate de aquí! Molly, estás en peligro. Dile que le traerá suerte. Sam dice que te traerá suerte. Daría lo que fuera por poder tocarte una vez más. ¿Qué ocurre cuando la muerte no parece ser el final de una historia? Cuando quedan palabras por decir, emociones por cerrar o presencias que algunos aseguran seguir sintiendo. El cine, la literatura y los testimonios de muchas personas han explorado durante años esa frontera invisible entre la vida y lo que podría existir después. Y esta noche, en Dimensión Oculta, nos adentraremos precisamente en ese territorio misterioso. Hoy nos acompaña Marian Romero Gil, autora del libro Casos pendientes más allá de la muerte, una obra que recoge historias que parecen quedar suspendidas entre dos mundos, relatos donde el final de la vida no siempre parece cerrar todas las preguntas. Con ella hablaremos sobre esas experiencias, testimonios y reflexiones que nos invitan a pensar que quizás algunas historias continúan más allá de lo que vemos. Pero en este episodio traemos doble historia, así que estén muy atentos porque después de esta conversación con Marian viajaremos hasta una casa que se convirtió en una de las más inquietantes de la historia del misterio. Una vivienda marcada por un trágico suceso, tras el cual comenzaron a surgir relatos de presencias y fenómenos difíciles de explicar. Y lo haremos además con un invitado muy especial. Pero antes, abrimos esta primera puerta con Marian Romero Gil. Esto es en Dimensión Oculta. Hoy nos acompaña Marian Romero Gil, autora de Casos pendientes más allá de la muerte, una obra que nos trae historias donde el límite entre la vida y el otro lado parece difuminarse. ¿Qué tal, Marian? Bienvenida a Dimensión Oculta. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. Buenas noches. Gracias a ti, Marian, por estar aquí, compartir este momento con todos nosotros. Y vamos allá, vamos a hablar sobre tu libro. Sí, ¿En qué momento nace la necesidad de escribir Casos pendientes más allá de la muerte? bueno, pues la verdad es que cuando yo presenté mi primer libro, que se llama Espectros, Demonios y otros hechos paranormales con los que no dormir, se lo fui a llevar a la persona que me lo iba a presentar, que es una criminóloga, que se llama Verónica Cano, de aquí de Elche, muy cerquita de aquí de Petrer.
y nos conocíamos hacía, yo creo que por lo menos 10 años por redes, pero nunca nos habíamos visto en persona, fíjate, estando tan cerquita. Y cuando la vi a ella, la primera impresión que tuve fue, tiene que ser la protagonista de una novela mía. Y empezó a fluir ahí la historia que yo quería contar bueno, luego vio en la luz mi segundo libro, en 1922, Ana y el joven faraón, y ya le tocó a Casos pendientes más allá de la muerte. Efectivamente, tercer libro que publicas, todo un logro en los tiempos que corren. Y este libro, Marian, ¿parte de una experiencia personal, de testimonio o de una inquietud que tú tenías interior? Bueno, tengo que decirte que yo formo parte de un grupo que se llama Exploradores de Misterios, EDM nos llamamos con las siglas, en los que, bueno, empezó todo como para buscar respuestas. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Hay algo más o todo se acaba ahí? ¿Por qué se quedan algún alma, tienen algo pendiente o algo? Y cuando ya conformamos el grupo, nos hicimos asociación y hemos tenido multitud de experiencias en sitios muy famosos que la gente del misterio conoce y en sitios que no conoce. Y de ahí viene mi creencia bueno, en que todo no se acaba con la muerte. Ujú. No, qué bueno que nos comentes esto porque, bueno, va mucho, ¿no? Con lo que también aquí creemos en Dimensión Oculta. Antes de entrar en hablar las dos para Dimensión Oculta, para el podcast, hablamos, ¿no? De lo difícil, ¿no? Que es investigar, lo difícil que es mostrar, ¿no? Lo que cada día, pues nosotros vemos en primera persona. Pero en este caso, ¿crees que hay casos, ¿no? Que no terminan? Por eso quizás lo de casos pendientes. ¿Qué significa para ti esto? ¿Te refieres a ellos como asuntos que quedan sin resolver o almas que buscan cerrar algo? A ver, en lo que es el libro, lo que muestro son almas que, bueno, se les ha quitado la vida injustamente, no se han resuelto sus casos y ellos quieren, pues eso, descansar en paz. Eso es lo que busco. Además, ya a mí, yo soy una amante de la justicia y las injusticias me gustan poco. Entonces aquí he querido como darles un respiro a esas almas que probablemente habrán muchas que tengan casos pendientes en esta vida. Y entre esa frontera, ¿no? Entre la ficción, cuando uno escribe un libro, y eso que roza la realidad muchas veces, ¿te inspiras en relatos que otras personas te han contado para elaborar el libro? A ver, en el primero, en el libro de espectros, que son relatos cortos, ahí sí que me he inspirado porque hay gente que me ha contado experiencias. Otros han sido experiencias de nuestro grupo. Pero aquí en lo que es en el libro este, no, ha sido todo sacado de mi cabeza. He tenido que hacer muchísima investigación, he tenido que tragarme mogollón de documentales de criminólogos, de asesinos en serie. He aprendido mogollón, la verdad es que he aprendido muchísimo. Y bueno, incluso la Guardia Civil de Alicante dio la casualidad de que un día estaba allí en Alicante, había tenido que bajar por asuntos propios, y iba buscando una sustancia, el nombre de una sustancia. Yo sabía sus efectos, pero no conseguía acordarme ni del nombre ni de dónde provenía. Y la verdad es que se portaron conmigo súper bien, súper bien. La Guardia Civil que está en los juzgados de Alicante y se movilizaron todos hasta que dimos con la dichosa toxina, que es la tetradotoxina, que es el veneno del pez globo. Efectivamente, bueno, que se ha utilizado, ¿no? En alguna serie conocida, ¿no? Por cómo muere la persona y que, bueno, que es algo que está ahí, que existe, ¿no? Que hay personas especializadas en que no pase nada, ¿no? Cuando se elabora el pez globo.
exacto. Yo sé que hay en cocinas que lo, bueno, lo trabajan y han tenido que hacer cursos especializados para que ese pez no se convierta en un veneno de quien lo come. Pero claro, también está, como en todo, está la parte buena y está la parte mala. Hay quien conoce esa parte mala en la que inyectado pues puede producir una parálisis de todos los órganos, pero si te están haciendo algo, tú te estás enterando de todo, estás sintiendo todo el dolor del mundo, pero no te puedes ni siquiera quejar. Ahí está lo sádico. Y eso no lo sabía, porque el otro día la casualidad que te lo comento, porque estaba viendo una serie en una plataforma y justo salía lo del pez globo y esta toxina, pero fíjate, la persona lo que le pasaba es que veía alucinaciones. No lo sé hasta qué punto podrá ocasionar alucinaciones. Yo sé que va produciendo eso, la parálisis de todos los órganos, que si no te hacen nada, creo que al final llega a producir la muerte, porque se paralizan tus órganos hasta que paraliza el corazón. Pero mientras ese periodo, si hay un asesino un poco particular, pues te puede estar haciendo lo que le dé la gana sin poder quejarte. Bueno, ahora me vino también, bueno, películas, ¿no? Pero bueno, que hablando de tus experiencias, ¿no? Porque eres una persona bastante activa, aparte de las investigaciones que has hecho para este libro, nos hablabas de este grupo. Marian, ¿tú has vivido alguna experiencia que te haya hecho replantear tu visión de la muerte? Bueno, yo desde pequeñita he tenido muchas experiencias, por eso se creó el grupo, porque cuando entró, hace muchos años, entró en mi vida internet, em, conocí a gente que, claro, eran afines a mis gustos. Y conocimos a un grupo que han terminado siendo amigos, muy amigos, de Barcelona, que ellos ya hacían estas experiencias de salir a buscar en sitios abandonados, en sitios de dolor. Y acabamos haciéndolo nosotros, pero yo es que previamente ya había tenido muchas experiencias. Si quieres te cuento la primera que fue la más... mm, bueno, la primera no, la más, digamos, para mí fuerte. Nosotros encantados y agradecidos que compartas con nosotros tu experiencia, por supuesto, Marian. Bueno, pues os cuento, yo llevaba poquito tiempo casada, em, estaba en la cocina haciendo la comida y estaba pelando patatas. Y de pronto sentí, pues como eso de que alguien te llama y me tuve que asomar a la puerta de la cocina que daba a un salón y desde ese salón se veían las puertas de dos habitaciones que yo las tenía abiertas. Pues cuando llego y me asomo en la puerta de la cocina, miro hacia una de las habitaciones y veo lo que es la colcha, el edredón, estaba levantado y había una niña, pero no había una niña transparente, ni fantasmal, ni con caras raras, no, era una niña como si la estuviera viendo con carne y hueso. Y la niña me hacía así con la mano como que fuera a jugar con ella. Yo me quedé de momento en shock, porque yo nunca había visto una cosa así, entonces me volví hacia la cocina y diciéndome, Marianne, estás como una cabra, te estás imaginando cosas, pero me volví a asomar y ya no había nada. Me agaché incluso debajo de la cama y allí ya no había nada. Y al cabo de unos meses estaba en casa de mi madre y nos pusimos a ver álbumes de fotos antiguas y de pronto me veo la imagen de la niña y le dije, mamá, esta niña la he visto yo en mi casa. Y me dijo, imposible. Esa niña era una hermana de tu abuela que murió con 5 añitos. Y la vi claramente como, vamos, como veo a cualquier persona. Tremendo y te agradezco que lo compartas. No es la primera vez que dejan testimonio y comentan lo mismo, ¿no? De que no vengas a esos seres, a esas personas o esas energías como algo fantasmal como se pueden ver en las películas, sino como una persona real, ¿no? Que está ahí.
Y en tu caso, por lo menos afortunadamente, después comprobaste que efectivamente era así. Esa niña estuvo y existió, pero bueno, que ya no estaba en este plano, ¿no? Como se suele decir, se habla de dimensiones, que es un tema de que, bueno, que a nosotros nos encanta profundizar aquí muchas veces, ¿no? De que, bueno, hay algo más. Pero nos comentas, a mí me encantaría que me contaras alguna, y seguro que los oyentes también, alguna experiencia más, Marian. No sé si te apetece. Sí, claro. Muy bien. A ver, experiencias hemos tenido en muchos sitios. Por ejemplo, en el sanatorio de Sierra Espuña, que mucha gente conocerá. Recuerdo un día que íbamos por un pasillo y de pronto una puerta que estaba cerrada se abrió. Y yo que iba a la primera, me pongo toda valiente y digo, vale, que nos estás invitando a entrar, venga, vamos para adentro. Y entramos todos, íbamos un buen número de personas. Aquel día habían venido nuestros amigos de Barcelona y todo. Y de pronto alguien del grupo dice, asómate por el pasillo, no sea que haya alguien y nos quiera pegar algún susto. Cuando hubo una chica que se levantó para mirar a ver si había alguien por el pasillo, al ir a acercarse a la puerta se cerró, pero en sus narices. Y ella echó 2 pasos atrás. Claro, todos nos quedamos en shock. Y alguien del grupo dijo, ¿puedes volver a abrir la puerta? Y la puerta se volvió a abrir. Y dijimos, no puede ser. No puede ser que haya tanta casualidad. ¿Puedes volver a cerrar la puerta? Y la puerta se volvió a cerrar. No había corriente de aire. Habían 3 puertas de salida al exterior y 3 puertas de salida al pasillo. Y solamente era esa la que interactuaba con nosotros. Ostres, ¿qué te voy a decir, no? Que como comenta, demasiada casualidad. Y me imagino la situación de ustedes, ¿no? El hecho de mirarse unos a otros, el de no creer lo que estaban viviendo, y menos mal, como se suele decir en estos casos, que iban acompañados. Por eso siempre se dice que es mejor en estos casos nunca ir solo, porque al final la experiencia se vive de otra manera y la cabeza, al final se queda mejor, ¿no? No se queda con esa incertidumbre. Nosotros nunca aconsejamos ir solos. Primero porque no sabes quién puede haber dentro, no sabes si puedes tener un accidente que se te hunda el techo o se te hunda el suelo y te quedes sin poder hacer nada, sin poder pedir ayuda, porque normalmente en esos sitios no suele haber cobertura. Entonces es un poco peligroso ir solos. Y aparte de eso, si vas solo, la cabeza, como tú dices, te puede jugar muy malas pasadas, porque la mente es muy poderosa y te puede hacer ver y oír cosas que no existen. Ujú, así es. Así que en este caso, pues mira, una muy buena recomendación, Marian. Y volviendo al libro, antes comentaste una cosa que me gustó mucho, que no te gustan las injusticias. ¿Crees que los relatos de tu libro pueden ayudar a quienes han perdido a alguien de esa manera? A ver, yo creo que sí, pero hay tanta gente que luego se topa con lo que es pues eso, los papeles, gente, casos que dependen de otra gente. Por ejemplo, no sé, como aquí en Petrel, que desgraciadamente murió un niño por una negligencia médica y su madre ha tenido que luchar muchísimo, muchísimo para que se haga justicia. Pero siempre nos topamos con, pues eso, con la justicia, con ganas de llevar las cosas a cabo y de que la verdad salga para adelante. Si dependiera de nosotros solos, se haría, pero como no depende de nosotros, ahí está lo malo. Pero yo siempre digo que se luche y que la verdad salga siempre para adelante. Ujú, y efectivamente, Marian, que así sea, ¿no? El hecho de que al final, pues esa verdad salga adelante para el descanso de aquellas personas que han perdido un ser querido. En ese sentido, ¿qué te gustaría que sintiera alguien al cerrar tu libro? Pues que sintiera que le ha gustado muchísimo, que ha tenido como
vamos, como yo cuando veo una película de miedo y que al final se pilla al asesino y terminas y dices, ¡oh, qué descanso! Pues eso es lo que yo quiero que la gente sienta. Sobre todo que le guste muchísimo, porque yo he disfrutado muchísimo escribiéndolo y quiero que la gente vea ese cariño que yo he depositado en todo ese año que he tardado en escribirlo. Ujú. Y hablando de finales, esto ya es un poco más personal. ¿Crees que la muerte es un final o una transición? Yo creo que somos energía, entonces la energía ni se rompe ni se destruye, simplemente se transforma. Por lo tanto, cuando nosotros morimos, lo que muere, mis pensamientos, lo que muere es nuestra carcasa, el vestido que estamos utilizando para estar aquí. Pero la energía sigue su camino. Entonces, indudablemente, esto es una rueda que no termina nunca. Y más en estos casos, ¿no? El tema de cuando hay casos pendientes, imagino que como hemos visto en el cine, como la película Ghost, ¿no? Que no hay descanso, ¿no? Hasta que todo se aclare, ¿no? Y se cierre, ¿no? Ese ciclo. Exacto, exacto. Y sobre todo, por ejemplo, también en el último capítulo, quiero resaltarlo ahora que viene el 8M, el Día de la Mujer. El último capítulo va dedicado al maltrato de género y en el que un señor mata a su mujer y esta clama venganza. Entonces, eso sobre todo ahora quiero eh, que se remarque porque estamos viendo muchísimos crímenes. En una semana creo que han habido 4 o 5, ha sido exagerado. Y, y creo que hay que luchar, hay que seguir luchando contra esto, porque hay mucha gente que lo ve como, bueno, se lo habrá merecido. Y creo que no, creo que nadie se merece terminar de esa manera. Y cuando una relación se acaba, se ha acabado, cada uno por su parte y a seguir con la vida. Efectivamente, gracias por esta reflexión, Marian. Es algo que sí que ha sido y sigue siendo trágico, ¿no? Y hay que tenerlo presente y hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Marian, aquellas personas que te están escuchando, que nos están escuchando, si quieren conseguir el libro, ¿dónde tienen que acudir? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues mi libro se vende en Amazon. Pueden contactar conmigo a través de un mensaje directo por Amazon, por Instagram. Y aparte de eso, yo pertenezco a una asociación de mujeres escritoras que se llama Letra Violeta, a la cual estoy súper agradecida. Y bueno, vamos a hacer bastantes ferias en las que pueden ir y comprar, aparte de mi libro, todos los libros de mis compañeras, que vamos a estar el día 14 de este mes en el centro comercial del Aljub, de Elche. Y allí pues también nos pueden encontrar. Ahí queda. Y tercer libro, ¿algún trabajo próximamente? ¿Estás trabajando en algo, algún proyecto? Sí, estoy trabajando en 2 proyectos. Uno es la segunda parte de Espectros, de relatos cortos de miedo, y otro que también va a figurar en el mundo que me apasiona también, aparte de lo paranormal, el mundo que me apasiona, que es el Antiguo Egipto. Y va a estar una historia que va a estar datada del año 1450 antes de Cristo y el 2026. Perfecto, pues ahí queda, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho a los oyentes, en Amazon ya seguro que apuntaron las ferias de donde van a estar, tanto tú, Marian, como tus compañeras, próximos proyectos, y solo me queda agradecerte que hayas compartido tu tiempo con nosotros aquí en Dimensión Oculta y esperamos tenerte de nuevo por aquí muy pronto contándonos pues esos nuevos proyectos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de que la gente me conozca y conozca lo que escribo y lo que me gusta.
Y nada, pues espero participar en otro programa cuando os apetezca. Aquí me tenéis. Gracias, igualmente, Marian, un abrazo enorme. Hasta pronto. Un abrazo. He visto a Jodie. He visto a Jodie. ¿Quién es Jodie? La niña pequeña. Está muerta. Debería estar muerta. Una cosa es gastar una broma. No lo hemos hecho. Y otra muy distinta, hacerle No le daño. hemos hecho nada. Ha sido esta casa. ¡Cállate! Y llegó el momento. Acabamos de escuchar una secuencia de la película La Morada del Miedo. Y es que algunas casas guardan recuerdos, pero otras parecen guardar algo más. Así que quédense muy atentos porque en breve vamos a comentar con el invitado, que ya, bueno, en breve sabrán quién es, el caso de esa vivienda situada en Amityville, en Nueva York. En 1974, una casa de Amityville, en Nueva York, se convirtió en escenario de un brutal crimen que acabaría marcando su historia para siempre. Un año después, la familia Lux se mudó allí, pero solo resistió 28 días. Aseguraron haber vivido fenómenos inquietantes e inexplicables. Hoy hablamos de uno de los casos más famosos y controvertidos del misterio, junto a Dani Prieto, creador y presentador de la cabaña radiofónica número 51. Qué bueno tenerte por aquí de nuevo, Dani. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carmen. Pues mira, muy bien, la verdad. Aguantando la lluvia, pero bueno, muy bien. Muchas gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Me hace mucha ilusión, la verdad. Y bueno, vamos a darle caña pues al tema de Amityville, que hay mucha cosita. Hay mucha cosa, bueno, ilusión nos hace a nosotros tenerte de nuevo por aquí y es, como bien dices, un tema con mucha controversia y del que seguro a los oyentes se van a quedar, bueno, sorprendidos de lo que ocurrió, ¿no? Allí. Entonces, para empezar comentando esto, Dani, para aquellas personas que no conozcan bien la historia, ¿qué les podemos decir de lo que ocurrió exactamente esa noche del 13 de noviembre de 1974? Pues bien, como bien dices, esa noche del 13 de noviembre del año 1974 empezó un poco lo que viene siendo la leyenda negra, ¿no?, que corre alrededor de este pueblo, de esta casa, de Amityville, que está situado en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Pues bien, tenemos que hablar de una familia, de la familia de DeFeo, y de su hijo mayor, Ronnie DeFeo Jr., que esa noche, pues por cosas que ya entraremos un pelín más adelante, asesinó a toda su familia a sangre fría con un rifle, entrando habitación por habitación, disparando a cada uno de los miembros. Claro, ¿qué ocurre aquí? Lo he resumido mucho, ¿no?, para entrar un poquito en situación. Según aseguró el propio Ronnie DeFeo, unas voces le dijeron que hiciera todo eso. Aquí ya empezamos a entrar en la temática paranormal que hay alrededor de este caso. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó? Pues esa noche, cuando él realizó pues estos asesinatos, pues él sencillamente, cuando acabó, al día siguiente se fue tranquilamente a trabajar y después por la tarde acudió a un bar al que solía ir y allí informó a los presentes de que alguien había asesinado a su familia. Claro, ¿qué pasó? Pues un cliente que estaba allí en el bar llamó a la policía acudió al domicilio, al 112 de Amityville, al 112 de Ocean Avenue, situado en Amityville, y allí se encontraron todo el desastre, por llamarlo de alguna manera, que ocurrió en esa casa. Al principio
Ronnie DeFeo se decía que era inocente, que él no había sido. Él propuso que había sido un jefe de la mafia, que había por allí, mil historias, ¿no? Pero al final se llegó a la conclusión de que sí había sido él, incluso lo admitió. Y en el mismo juicio, él admitió de que unas voces demoníacas le obligaron a realizar esos asesinatos. Y bueno, lo que se encontraron y bueno, y la forma, no sé si, porque claro, dentro habitación por habitación, pero hay que decir que estaban durmiendo y se supone que Dani, que nadie escuchó disparos. Correcto, ahí reside pues el principio de todos los fenómenos paranormales, ¿no? Porque si tú te paras a pensar, claro, estamos hablando del año 74, que apenas había ruido pues de coches y de todo el ruido que tenemos hoy perdón, en una ciudad, ¿no? Y estamos hablando de que Ronnie DeFeo disparó con un rifle de calibre grande, de un tamaño considerable, lo cual se escucha mucho. Y claro, nadie de la familia se despertó al escuchar el primer disparo. Eso es lo curioso. Porque al pensar eso, y a los cuerpos les hicieron pruebas de drogas por si habían algún tipo de somnífero o algo parecido, y no encontraron nada. Claro, eso unido a lo de las voces que él mismo dice que lo obligaron a hacerlo, pues ya creas como una burbuja paranormal alrededor de todo este caso, porque ni siquiera los vecinos cercanos a esa casa escucharon los disparos. Como que la propia casa ahogó, de alguna manera, ese ruido, ¿no? No, bueno, salieron un montón de teorías porque como nos acabas de decir, es sorprendente, ¿no? Que utilizando pues ese arma de ese calibre, nadie haya escuchado nada. Después esas voces que él dice haber escuchado. Pero ¿sabes lo que a mí, Dani, me llama mucho la atención? Lo que pasó después sobre esa familia, la familia Lux. Sí, exacto, porque justamente un año después, más o menos, de los asesinatos cometidos en esa casa, una familia normal, ¿no? Pues un matrimonio con sus hijos, decidieron comprar esa casa a sabiendas de lo que había pasado. O sea, estamos hablando de que ese matrimonio sabía de que en esa casa habían habido unos asesinatos un año atrás. Por ese motivo la casa tenía un precio tan bajo, estamos hablando de $80.000, si no voy equivocado, que por esa época sí que era dinero, pero con lo grande que era la casa, era poca cosa. Así que al final se atrevieron a comprarla. Total, pues que ya simplemente el primer día que entraron allí haciendo la mudanza y todo eso, ya empezaron a notar cosas raras. Olores, sonidos, temperaturas bajísimas, por mucho que pusieran la calefacción que había en la casa interna y tal, no tenían manera de subir la temperatura, siempre hacía mucho frío. Incluso en esa época era costumbre, cuando te mudabas a una casa nueva, que un cura, un sacerdote, viniera a bendecir la casa. Entonces, este matrimonio llamó a un sacerdote de confianza de la familia y él amablemente aceptó y fue para allí. Y se encontró que en una de las habitaciones, que fue donde un año atrás Ronnie DeFeo asesinó a uno de sus hermanos, mientras estaba bendiciendo la casa creo que era con un crucifijo y agua bendita, escuchó una voz, vamos a decir demoníaca, ¿de acuerdo? Una voz grave, una voz potente, que le dijo: vete de aquí. Empezó a sentirse muy mal, empezaron a aparecer moscas de la nada. Y claro, el cura, pues, de miedo, de puro miedo, abandonó la casa. No pudo acabar, digamos, el ritual de bendición de la casa. Y entonces, la familia, pues a partir de aquí, el padre, George, si no me equivoco que se llamaba así, se sentía como no podía descansar, no dormía nunca, estaba siempre preocupado de cortar leña para poner la calefacción que nunca funcionaba. La madre se sentía violentada,
escuchaban voces, olores como a carne podrida o incluso a azufre, lo cual dentro del mundo paranormal pues implica que hay una presencia demoníaca. Claro, estos sucesos duraron 28 días. El día número 28, la familia abandonó la casa huyendo, dejando todas sus pertenencias en esa casa. Lógico y normal, tú imagínate, ¿no? Desde el primer momento ya pues pasó esto con esta persona, con este cura que fue a bendecir la casa. Bueno, ya estaba claro, ¿no? Que esa fuerza, esos fenómenos extraños o esas energías no eran nada amables y querían que se fuera. Bueno, aguantaron bastante, 28 días, ¿no? Aguantaron Y demasiado para mi gusto, ¿eh? aguantaron bastante, porque Sí, esto sí. me vino a la cabeza la película El Resplandor, ¿no? Ahora mismo. Tal cual, sí, sí. Entonces, sí, por eso, pero bueno, esta casa o este hecho no quedó ahí, Dani, porque sabemos que hubo una investigación paranormal. Exacto, y creo, bueno, podría decir que es una de las investigaciones paranormales más famosas de todo el mundo, porque claro, con todo lo sucedido, pues tanto en el caso de los DeFeo y en el caso de los Lats, apareció en escena, podría decirte que el matrimonio más famoso de investigadores paranormales, que no son nada más ni nada menos que Ed y Lorraine Warren, que ya, Efectivamente. que Sí, ya perdona, acudieron... No, tranquila. efectivamente. Sí, no, que digo que efectivamente es un matrimonio, bueno, que se vio en ese lugar y bueno, y que ahí yo creo que, bueno, no sé, bueno, tú nos dirás ahora, fue para ellos, me imagino, ¿no? Como un momento bastante impactante, ¿no? A pesar de que estuvieran acostumbrados ya a ese tipo de situaciones. Exacto, de hecho, ellos cuando todavía estaban en vida, siempre decían que ese caso es de los pocos que recordaron siempre, día a día, porque fue de los más impactantes en el cual tuvieron que participar, ¿no? Para ayudar a la familia. Claro, cuando aparecieron Ed y Lorraine en escena, creo recordar que Lorraine solo entrar en la casa, ya porque Lorraine digamos que era clarividente, ¿no? Y aparte de ser medium y otras más cosas, y según sus propias palabras, nada más entrar en esa casa ya notaba una energía oscura, muy mala, incluso veía como sombras, ¿no? Y bueno, realizaron una investigación que en aquel tiempo pues se realizaba con un tipo de cámaras instaladas con un trípode y con un termostato que a la que bajaba la temperatura a partir de ciertos grados, la cámara saltaba y hacía una foto. Y de esa investigación hay una foto muy famosa que la podéis buscar por internet, que si ponéis foto investigación Amityville Warren, por ejemplo, os va a salir una foto que es muy curiosa, que está hecha como desde el primer piso, al final de las escaleras, apuntando hacia dos entradas de dos habitaciones diferentes. Y a la izquierda se ve, pero claramente, como la cara de un niño, así tipo fantasmal, por llamarlo de alguna manera, que como que se asoma desde la habitación por el marco de la puerta mirando hacia afuera. Y esa foto es sencillamente increíble. La han analizado un montón de veces, de todas las maneras posibles, y nunca se ha llegado a una conclusión exacta de que fuera pues algún colaborador en la investigación que estuviera allí, algún fallo de la lente de la cámara. No, es que se ve muy claro. Si podéis buscar la foto, buscadla un momento, porque vais a alucinar, la verdad. Seguro que estarán ahora buscando una foto espeluznante que se queda ahí, ¿no? Cuando la ves Exacto. en tu memoria, ¿no? Y es difícil de olvidar. Y bueno, pasaron muchas cosas. Estuvieron los Warren. Pero ¿qué sabemos? No sé si sabes algo nuevo, si al final esa casa fue de nuevo habitada o sigue como está. Aquí es donde viene lo curioso, porque al paso de unos años esa casa permaneció inhabitada, ¿no? Porque nadie quería arriesgarse pues, a vivir en ella sabiendo todo lo que había pasado.
hasta que al final una familia decidió comprarla. Y lo curioso de esto, como ya he dicho, es que al mudarse esta familia dejaron de suceder sucesos paranormales. Según la familia, dice que no sucede nada, que viven allí tranquilamente, que no ocurre nada de nada. De hecho, incluso creo que fue el propio gobierno el ayuntamiento de allí de Amityville, cambió el número de la casa para impedir que pues, los fanáticos del terror y de lo paranormal pues pudieran acudir a esa casa en busca pues de respuestas o del misterio, ¿no? Porque cuando sucedieron todos los sucesos de los de Faith y de los Lads era el número 112 y simplemente lo cambiaron al número 108. Y como digo, la familia que creo que está habitada a día de hoy nunca han dicho de que haya pasado algo extraño. Simplemente viven allí tranquilamente y ya está. Y eso es bastante curioso, la verdad. Es bastante curioso y llamativo, salvo que a ellos no les, como bien comentan, no les ha pasado o no les llegó a pasar nada como la familia anterior, o supieron cómo afrontarlo, o viven con ello, o buscaron remedio. Me imagino que buscaron remedio no les ha pasado porque si están viviendo ese tipo de fenómenos, no es fácil vivir día a día, ¿no? En una casa con ese tipo de situación. Dani, ¿qué te iba a comentar? Antes, en este Dime. episodio hablamos de un libro y a mí me gustaría preguntarte sobre tu libro, ya que estamos, aprovecho. Muchas gracias. Cuéntanos. Pues mira, mi libro, que me lo publicaron hace escasamente 5 o 6 meses como mucho, trata sobre el mito, lo digo mito entre comillas, porque para mí no es un mito, ni una leyenda, para mí es cierto. Y trata sobre el tema de la Atlántida. El libro se llama Tras las huellas de la Atlántida y explico pues el proceso de mi investigación personal que llevo realizando pues estos últimos 8 o 9 años sobre el tema. Adjunto pues, bueno, no hay imágenes, pero hay mapas, hay relatos, hay historias en las cuales yo me baso para pues decir dónde está situada la Atlántida. Y la base de todo esto, como ya he dicho muchas veces, es Platón. Platón es el padre de la Atlántida. Es un tema que trataremos en algún momento, Dani, lo voy a apuntar, así que cuando quieras, pues estaría encantada de tenerte en Dimensión Oculta, hablando en profundidad de esta investigación que has realizado y que al final pues está ese libro, ¿no? Donde recoge toda esa investigación. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Pues antes de nada sería un placer enorme, Carmen, estar en tu programa hablando de la Atlántida, porque como ya sabes, es un tema que me apasiona. Y ya te digo, será un auténtico placer estar en tu programa hablando de ello. Y el libro actualmente se encuentra tanto en la Casa del Libro como en Amazon. Y si lo buscáis por Google, hay muchas librerías las cuales lo tienen disponible. Perfecto, pues gracias por estar compartiendo este rato con nosotros aquí en Dimensión Oculta. Aquellas personas que tengan ganas de seguir escuchando a Dani, que sepan que está en el podcast La Cabaña Radiofónica número 51 en distintas plataformas, por ejemplo como iVoox. Y ¿qué te voy a decir? Pues nada, que un abrazo enorme y espero, como ya hemos dicho, escucharnos pronto. Pues nada, Carmen, muchas gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad de estar en tu programa, que por cierto me encanta. Lo haces increíblemente bien, de verdad. Y Gracias. lo dicho, hablamos pronto y para otro programa de estos que me encantan, ya lo sabes. Gracias. Bueno, se nota que que nos llevamos muy bien, Sí. pero se agradece. Eso está bien, en que entre nosotros nos apoyemos. Un Claro. abrazo, Dani. Hasta pronto. Un abrazo, Carmen. Un saludo. Esta noche en Dimensión Oculta hemos recorrido dos historias muy distintas y al mismo tiempo unidas por una misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando algo queda pendiente después de la muerte?
Por un lado, los relatos que recoge Marian Romero Gil en Casos pendientes más allá de la muerte, historias que nos hablan de presencias, recuerdos y emociones que parecen trascender al final de la vida. Y por otro, la inquietante historia de una casa en Amityville marcada por una tragedia que dio origen a uno de los casos más famosos del misterio. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurre al otro lado, pero lo que sí sabemos es que estas historias siguen despertando preguntas, curiosidad y también una profunda fascinación. Gracias por acompañarme una noche más en Dimensión Oculta. Si les ha gustado este episodio, pueden compartirlo y seguir explorando conmigo esos lugares donde la realidad y el misterio se encuentran. Soy Carmen Pérez y recuerden, a veces lo que vemos también forma parte de nuestra historia. Nos escuchamos pronto.